Muy buenas tardes a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de Quequi en redes y por supuesto de QFM Radio en este martes 2 de abril del 2024. Y ya se encuentra con nosotros Humberto Aldana, quien es candidato de Morena a diputado federal por el Distrito 3 de Quintana Roo. ¿Cómo estás, Humberto? Gracias por estar aquí. Bienvenido a Grupo Quequi. Muy bien, gracias por el espacio, Dalis. Gracias al auditorio que nos escuche, que nos deja entrar en sus casas. Muy contento porque la campaña pues va muy bien, la gente está contenta y es otra la atmósfera que se respira en las calles. ¿Por qué es otra la atmósfera? ¿A qué te refieres? Porque creo que la gente está recobrando la confianza en los políticos, en la política y en los gobiernos. Es decir, nosotros ya caminamos desde el 2006 que venimos acompañando al movimiento y hemos visto cómo la población se fue deteriorando en cuanto a sus posibilidades, su credibilidad hacia los gobiernos y cómo a partir del 2018 y de lo que generó un buen gobierno, pues la gente cree más en lo que es la política, en lo que le ofrece la política, en lo que le regresa la política, porque la política debe de devolver un buen gobierno, no generar políticos que acumulen riquezas, que vean privilegios propios, que ayuden a su grupo de gente nada más y que de la gente del pueblo se olviden. Entonces eso es patente en la gente con la que nos encontramos, la que nos abre las puertas de su casa, y el entusiasmo que reflejan es distinto. ¿Consideras un buen gobierno el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, inclusive en seguridad? Yo considero que es el mejor gobierno que ha tenido el país, y el tema de seguridad es un proceso que va a llevar algunos años, porque no debemos de dejar a un lado el hecho de que el deterioro social y económico que durante tantos años sufrió la ciudadanía con los malos gobiernos, más la torpeza de quien espuriamente ocupó la presidencia de la República a partir del 2006 de sacar al ejército a combatir al narco cuando realmente estaba posicionando su cártel, ocasiona una espiral de violencia que ya tenía como antecedente el hambre, la ruptura del tejido social por parte del esquema que se implementó, el esquema neoliberal, por cierto, que se implementó y que individualiza los intereses de la gente en lugar de colectivizarlos. Entonces, el tema de la seguridad primero tenía que ser atendido desde el hambre, porque cuando hay hambre no puedes pensar más que en comer, no tienes otro tipo de proyectos. Una vez atendida el hambre y sentadas las bases tanto jurídicas, en la Constitución, con las garantías de los derechos, y poco a poco en la infraestructura y en el desarrollo de proyectos, pues se tiene que pasar al siguiente paso, que es atender las entidades de procuración de justicia y el Poder Judicial. ¿Con dar dinero mensual se acaba el hambre, Humberto? No, se apacigua, porque cuando no hay garantía de derechos, hablemos de todos los derechos, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a tener un bienestar, a vivir en un mejor ambiente, no puedes ejercer tu vida en plenitud, quién eres tú en plenitud, especialmente cuando hay hambre. Entonces, cuando solventas el hambre, cuando ese poquito que tú recibes solventa el hambre, que antes no tenías y que de hecho te lo quitaron para hacerse multimillonarios los que se hicieron multimillonarios, pues es evidente que para algo te van a servir. Nos encontramos en la calle con gente que recibe su apoyo de esta o de otra manera, estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad, que para ellos significa el taxi para llevar al niño al doctor y que le den su tratamiento por discapacidad, o al CRIT o a las entidades públicas que lo ofrecen, que antes no tenía. Antes la gente tal vez no llegaba ni al doctor porque no tenía para un transporte. Hoy tienen eso, tienen para comer, tienen hasta para a lo mejor comprarse un regalito si quieren, o comprarle un regalito a alguien más, o para apoyar a alguien que lo necesita, porque aunque no lo creas, esa gente que hoy recibe esos pequeños apoyos, también con eso apoya a gente que lo necesita. Imagínate la solidaridad que se genera. ¿Por qué estás a favor del aborto? No estoy a favor del aborto, estoy a favor de la decisión de las mujeres y de protegerlas cuando un Estado se encarga de antes, o las leyes que se habían emitido anteriormente se encargaban de encarcelarlas por tomar decisiones al respecto. O sea, quien está a favor del aborto es aquel que promueve y ofrece el aborto. El estar O a sea, favor tú de estás las... a favor de la despenalización del aborto. Claro, yo no puedo ver a las mujeres como víctimas
Primero, no soy mujer. En segunda, digo, no entiendo esa parte tan importante y ese trance tan importante que puede vivir una mujer en el momento en que, sin desearlo, sin quererlo, por la circunstancia que sea, se embaraza y tiene que poner en la balanza su situación. Y esa decisión implica el acompañamiento de los familiares que tal vez la dejaron sola, de las amigas y amigos que tal vez la dejaron sola, y luego aparte de una autoridad que en lugar de ayudarle en el tratamiento, en salvaguardar su salud, en la seguridad de su persona, de su vida, en el salvaguardar su vida, y también en el seguimiento que se le pudiera dar, en lugar de eso las encarcela. Entonces, no podemos estar de acuerdo con ver esto desde el lado de la condena, porque para nosotros es condenarlas. Lo vemos desde el lado del amor. Si yo tuviera una persona cercana, digamos una hija, ¿la tienes? Sí, que estuviera en una situación de ese tipo, yo no la puedo condenar. Yo la voy a abrazar y le voy a decir, decide lo que tú quieras, yo te acompaño. Pero yo no podría estar a favor de que alguna persona por esa acción intentara meterla a la cárcel. Por eso tomamos esa decisión y las mujeres están más protegidas hoy que antes. Sí, claro. ¿Estás en contra de la riqueza? No, ¿cómo crees? De la riqueza mala vida, sí. O sea, de quien, por ejemplo, se aprovechó del pueblo para hacer negocios al amparo del poder público, se hizo de un emporio, se hizo de una riqueza que para nosotros, desde el momento en que no pensaste en que no pagar impuestos, en que evadir la ley te generaba una riqueza y le generabas un desbalance y una desproporción a la gente, lo llevaste a cabo. Por ejemplo, las pagadoras. El tema de las pagadoras, mucha gente se enriqueció y gente cercana a los gobiernos con pagadoras que arrancaron de la clase trabajadora los derechos laborales. El Seguro Social se desfondó porque las pagadoras, el mínimo que recibían y que aportaban al Seguro Social las pagadoras, que era la mayoría de la gente, por ejemplo en Quintana Roo, pues obviamente no alcanzaba para mantener un sistema de salud y otros derechos como el Infonavit, que se privatizó igual también y que ahora está dando un giro hacia el otro lado, hacia el derecho a la vivienda de los trabajadores. Ahora, también hay gente, ahorita que tocas ese tema, que se ha enriquecido en este gobierno. ¿Qué me dices al respecto? No sé de esa gente. No sé de esa gente y pues si se enriquecieron de manera lícita, qué bien, porque es un derecho que tienen, ¿no? Yo conozco gente que trabaja y que hace su dinero. Si se enriquecieron a partir de trabajar en el gobierno y aprovechándose, deberían de sufrir las consecuencias y debería de haber gente que los llevara a un juicio, ¿no? ¿Qué municipios, Humberto, abarca el Distrito 3 Federal? Porque es totalmente diferente a un distrito local. Explícanos. Básicamente Benito Juárez Cancún. e Isla Mujeres. Antes Isla Mujeres era parte del Distrito 1 Federal. Pero en esta redistritación medio locochona que hicieron, pues ya quedó inserto en el Distrito 3 Federal. ¿Cuáles son tus propuestas como candidato a diputado federal por el Distrito 3? Mira, lo primero que nosotros tenemos como encomienda de Proyecto de Nación es defender lo que está pendiente del presidente de la República, que son 20 reformas muy importantes que incluyen la disminución de los diputados y diputadas y los senadores y senadoras, la eliminación de los pluris, que incluyen el derecho a un retiro digno de los trabajadores, que incluyen la reforma al Poder Judicial, etcétera, etcétera. Es una primera encomienda. La segunda que tenemos es impulsar reformas y sobre todo aprobar el presupuesto del año que viene para poder garantizar que ciertos programas seguramente irán avanzando en forma progresiva que tiene la doctora Sheinbaum como propuestas de gobierno se lleven a cabo. Una de ellas, por ejemplo, el tener becas para los niños desde preescolar hasta secundaria, que hoy no existen. Hoy existen en los municipios y en el estado de manera marginal porque los presupuestos no dan. Pero si es un programa universal como el de los otros apoyos del bienestar que existen, pues evidentemente va a alcanzar para todos, ¿no? Ese es uno. Mujeres entre 60 y 64 años que hoy no tienen un ingreso, pero que sí cuidan a la abuelita, a los niños, a las personas enfermas, o inclusive que se tienen que hacer cargo de 1000 cosas en la casa, no tienen una retribución y se les va a apoyar con una cantidad. El derecho a la vivienda, hay por ahí 500,000 viviendas, ¿no?, que ofrece la doctora Sheinbaum, y hay que ver la mayor cantidad de viviendas que se pueden traer a Quintana Roo. Entonces ese es un primer cometido. El segundo, continuar con todo esto que ya empezamos en el Congreso, en defensa de las mujeres y sus derechos. Aunque soy hombre, soy muy empático con las mujeres. Cualquier tema de violencia contra las mujeres, incluyendo leyes que las condenen injustamente, debe de ser tratado siempre desde el lado de los hombres con perspectiva de género, no, y desde las mujeres también, ¿no? Porque hay mujeres con una construcción machista que
tampoco están muy de acuerdo con ciertas cosas, ¿no? Pero nosotros creemos que se debe de reivindicar eso. Seguir adelante con leyes también que aprobamos nosotros acá y que reformamos Sí, en como defensa de diputado niños y local. niñas como diputados locales. Entonces, todo eso, ver el espacio que tienen y la necesidad que hay de convertirlo en un tema federal. ¿Alguna propuesta en cuestión de seguridad? Pues seguir impulsando el tema de la doctora Sheinbaum que O sea, implementó porque en la Ciudad está de México. terrible a nivel federal, es una realidad. Bueno, es un tema que heredamos y no es de 5 años, es de más de 15 años. Entonces, 184 tomando mil en cuenta, homicidios dolosos en Sí. lo que va del sexenio de López Obrador. Es una locura. pues sí, debió de haberse previsto esto antes de sacar al ejército a la calle una vez de manera inconsciente y de permitir también la apertura de las fronteras como se permitió. Las causas las estamos viviendo y atendiendo las causas del hambre, de la educación, de la defensa de los derechos, se tienen que ir avanzando ahora en lo que yo te decía hace un momento, Ajá. que es fortalecer el sistema de procuración de justicia. No puede ser que los delincuentes de alto impacto salgan, no puede ser. No puede ser que los jueces, bajo cualquier presión, la ignoro, siendo jueces, no mantengan, no sentencien en tiempo y forma a la gente, que eso rompe con la Constitución, que pide una justicia pronta y expedita, y que los delincuentes salgan a la cárcel. Nosotros proponemos también algo adicional. Desde nuestro punto de vista, por ejemplo, y en Quintana Roo es un tema muy grave, que el consumo de alcohol, cuando derivado de un hecho de tránsito lleve a una persona a acabar con la vida de otra, sea considerado como un equiparable a un delito doloso y no culposo, y que la persona permanezca en la cárcel. Porque ¿qué señal hay o qué sensación hay después de que una persona, hoy nos encontramos con una compañera en la caminata, que una persona, un borracho, la atropelló, le rompió la cadera en dos y lleva 2 o 3 años ya desde silla de ruedas hasta bastón ahorita con una prótesis en la cadera? El seguro se hizo cargo, pero el señor anda afuera. Si le quita la vida, el seguro se hace cargo y el señor anda afuera. Y sea un niño, una niña, un adulto mayor o quien sea, alcoholizado, comete desde nuestro punto de vista, un equiparable a un homicidio y salen libres. ¿Cuál es la sensación de la gente? ¿De impunidad o de justicia? Entonces nosotros queremos que eso sea revertido y que se considere un equiparable a un delito doloso para que la persona permanezca en la cárcel y reflexione sobre su enfermedad de alcoholismo o lo que lo haya llevado a ese grado. ¿Tu Entonces, opinión acerca del Tren Maya? es fabuloso. Antier tuvimos la oportunidad de conocerlo por primera vez y es una experiencia muy hermosa. Como está en preapertura, hay cosas que todavía van avanzando en su construcción. Muchas cosas que están avanzando en su construcción, pero la gente lo disfruta muchísimo. La gente le da el beneficio del goce de un proyecto nuevo que va a derivar en un mayor potencial de desarrollo para el Estado y para la península de Yucatán. Hay poblados que se están interconectando que no tenían esa interconexión, gente que va a visitarlos a partir de un paseo simple que pensaban hacer a un lugar. Hay gente que para en las diferentes estaciones, baja y hasta pernocta sin necesariamente haberlo planeado, porque hay la oferta de un sitio arqueológico, de una ciudad colonial, etcétera, etcétera, y que antes no lo hacía, ¿no? Entonces, para nosotros es un gran proyecto y hoy que se encuentra todavía en proceso de, digamos, de término o de término de su construcción, Ajá. nosotros vemos que hay muchos avances muy importantes y que va a detonar en algo que todavía ni siquiera dimensionamos. ¿A qué le atribuyes a que hay gente? Digo, no dudo que puedas ganar porque tienes una marca muy importante como lo es Morena, pero ¿a qué le atribuyes que hay gente que no compagina contigo? ¿Conmigo en lo particular, Sí. como persona? Sí, ¿es Bueno, tu pues, personalidad? ¿Generalmente eres serio? ¿O a qué se lo atribuyes? no, al revés, generalmente soy muy cotorro. Yo adopto el papel que tengo que adoptar en donde lo tengo que adoptar. Pero pues a que la gente a veces no te cae bien y a veces sí te cae bien, es una cuestión personal de gusto, de percepciones, y yo respeto. También de este lado para allá hay situaciones iguales, ¿no? Entonces, pero no pasa nada porque a final de cuentas creo que nos tenemos que aceptar y respetar como seres humanos. Y yo le daría Sí. ese mensaje a la gente, ¿no? Si no te caigo bien, pues no pasa nada, ¿no? Acéptame como el ser humano que soy y trata de tomar lo mejor que veas de esta parte del candidato, el político, de la persona, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que le mandas, Luis Humberto, a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de qué, quién redes? ¿Qué le dices a la gente? Tu cámara es esa. Mi cámara ya va. Pues en primer lugar que confíen en el proyecto de transformación, porque no es un tema que vaya a resolverse ni en 6 y tal vez ni en 12 años. Es un proceso, el proceso de destrucción de los derechos
y de la pauperización de la economía de las clases trabajadoras sobre todo, produjo 70 millones de pobres que ya están fuera de la pobreza hoy, pero todavía no tienen ese sustento de bienestar que debe de dar un país que piensa en su gente. Se está construyendo. Fueron 40 años de mucho dolor y de mucho sacrificio para la gente. Nosotros apostamos a que en 12, tal vez 18 años se puedan ver ya los primeros beneficios. Tal vez ni estemos por estos lugares terrenales, pero no importa porque nos toca esta parte de la siembra, del aplanado del camino, de seguir abriendo paso a las nuevas generaciones y que sean gente libre y consciente, que, por ejemplo, no vendan su voto, ¿verdad? No hay frijol aunque no tenga gorgojo que valga la dignidad. Entonces, decidan en cuanto a lo que se está viviendo, en cuanto a lo que es benéfico para la mayoría de la gente, aunque de repente a mí no me convenga en lo particular por ahora, y demos el beneficio de la duda a este proyecto que va por mucho más. No vas a comprar votos. Nosotros hemos combatido el tema de la compra de votos históricamente. Nos robaron una elección en el 2012 por compra de votos. Y para nosotros eso deja una huella indeleble. Nosotros no vamos a permitir y estamos ya en vías recabando algunas evidencias de gente que sí lo está haciendo. Ya tenemos algunos nombres, estamos pidiendo evidencias y nosotros en su momento vamos a actuar en contra de aquellos que lo hagan. Porque eso es una falta de respeto a la dignidad de la gente y ese dinero de compra de votos se podría estar implementando de otra manera. ¿Y de dónde viene ese dinero? Habría que preguntarse de dónde viene el dinero que compra votos, para que aquel que lo recibe piense dos veces si es lícito o ilícito y cómo una persona que no tiene la capacidad de generar un voto tiene que pagar para que voten por ella. Nosotros no vamos a comprar votos. Soy Odalis Gómez y hasta la próxima.